No, ayudante, porque se me explotó el pie. ¿Cómo? ¿Es diestro o es izquierdo? Habiliten la cámara de nuevo, por favor. Aprovechen para hacer la pausa activa. Estírense, cambien de movimientos. Denle la vuelta a la almohada a los que estén dormidos. Los que estamos acostados. Ah, ok. Sí, le gané. Uy, Lady, la despertaron, qué pena. Bien. ¿Qué otro tiene otra información, otro contrato? Profe, yo. Vale. Profe, nosotros estamos haciendo seguimiento a un contrato que se encuentra en estado liquidado. Modalidad de selección, concurso de méritos abierto. El objeto del contrato es la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación estructural y complementaria de viviendas de interés social en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. La Jagua Ibirico. Exactamente.
Él tiene, bueno, la entidad contratante pues es la alcaldía de ese municipio. Aquí tengo que, pues, la fecha del pliego de condiciones se dio el 5 de octubre del 2015. Y pues ahí en el SECO, pues la información la que usted pidió para hacer el seguimiento se encuentra básicamente en lo que es el pliego de condiciones definitivo. Y pues puedo compartir pantalla. Sí, hágale. Ya. La página 25. Y está lo que es la experiencia específica y demás. A ver, espera de una vez ahí como para mirar ese encabezado. A esto era lo que me refería precisamente de lo que es los formatos de gestión de calidad que tenga la entidad contratante. Entonces, este tipo de formato pues tienen su logo específico y tienen la versión de este tipo de documentación. Entonces, para el caso ellos tienen de que tiene un protocolo para manejo de pliegos de condiciones donde en el momento están ejecutando lo que es la versión 1. Eventualmente eso lo irán variando, entonces saldrá versión 1, versión 2, versión 3, lo que sea. Pero esto, por lo menos el encabezado y el pie de página, donde deben ir lo que es la localización, donde deben ir teléfonos, página web y demás, es información vital dentro de cualquier entidad contratante. Listo, hágale. Profe, un momentico. Bueno, pues aquí está lo que la entidad pide en lo que es experiencia específica. Pues están los ítems, que son vigas en concreto de 3000 PSI, mínimo 150 metros lineales, relleno, 1100 metros cúbicos, muro, 800 metros cúbicos, acero de refuerzo, 14.000 kilogramos. Otro ítem que se pide pues para hacer el seguimiento es lo que es la capacidad financiera, que esa se encuentra por acá abajo. Vuelva ahí específicamente a la página de la que estábamos sacando esa información. Esta, profe. Ahí. Auméntela un poquitico, háganme el favor. Ahí. Dice, experiencia específica. El proponente debe acreditar dentro de los últimos 3 años contados a partir del cierre del presente concurso de mérito que ha suscrito un contrato de interventoría de proyectos de obras civiles por un valor igual o superior al 200% del valor del presupuesto oficial del presente concurso de méritos abierto, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. El cálculo de los salarios mínimos del contrato que se acredite se hará con respecto al año de suscripción del contrato. Acreditar que en el contrato intervenido se contrataron los siguientes ítems: relleno, muro y acero. Ojo, y este contrato pues estaba prácticamente muy transparente. Se veía de una vez el nombre del que se lo iba a ganar. Porque específicamente para que tengan el 200% del valor de lo que es este contrato y que tenga específicamente esas cantidades de esos ítems, es algo muy direccionado, ¿sí? Realmente esto no debería ser así, y normalmente a usted no le piden de que sea en un solo contrato. Usted siempre le solicita, o digamos, una entidad que no esté inmersa de pronto en cuestiones de corrupción, normalmente es más abierta a eso. Es decir, que en los últimos 5 años haya ejecutado contratos de tales montos en interventoría, o que pueda acreditar por lo menos 3 contratos que tengan que ver con proyectos de infraestructura similar a lo que le van a hacer aquí. Es decir, debe ser un poquito más generalizado, más abierto, porque esto es un direccionamiento muy específico hacia alguna persona. Hágale. Profe. Ahora vamos a lo que es la capacidad financiera. Un
momento. Que técnicamente pues muestran esta tablita donde dice pues indicadores de liquidez mayor o igual al 20%, índice de endeudamiento pasivo. Pues esto pues no entiendo mucho, profe, pues te daré una explicación aquí. Pues lo que Estos pasa es indicadores. que esos índices específicamente son unas formulitas. Son unas formulitas que tienen que, pues ustedes las pueden buscar perfectamente, cómo se calcula el índice de liquidez y de hecho ahí ya se lo dan. Entonces es activo corriente sobre pasivo corriente. ¿De dónde sale esa información? Obligatoriamente sale de la información con la cual, digamos, el proponente declara renta, o por lo menos si no declaraba renta, debe ir con algún contador y que le genere sus balances financieros. Es decir, de los balances financieros usted saca lo que son activos, pasivos y balance. Con esos datos que usted tiene en esa parte financiera que se la tiene que hacer un contador público, de ahí usted saca específicamente estos datos. Entonces, por ejemplo, dentro de los pasivos se componen, por ejemplo, de lo que son las deudas y demás. Lo que es el activo corriente, entonces, ¿qué tiene usted, digamos, en efectivo en bancos y cuestiones así? O qué tiene que sean activos, por ejemplo, en maquinaria y equipos, que puede tenerse como patrimonio o en algún momento como otro tipo de índice para sacar. La utilidad operacional o utilidad del ejercicio es un dato específico que da cuando usted ya tiene lo que es activos, pasivos y balance. ¿Sí? De los balances sale precisamente lo que es la utilidad operacional. Pero para ello obligatoriamente tendrían que tener los papeles de los datos normales con los que a uno le sacan lo que tiene que declarar en renta. A partir de esa información es que se traslada a los formatos de la DIAN y simplemente se colocan ciertos datos y, por ejemplo, este tipo de índices y eso salen de ahí, o por lo menos está la información específica para poder desarrollar esas fórmulas. Por eso ahí le dicen específicamente, saque el índice de liquidez. Entonces usted busca dentro de sus declaraciones o va con su contadora de confianza y le dirá, bueno, dígame cuál es el activo corriente, tanto, ¿cuánto es el pasivo corriente? Ah, bueno, los divide y lo que le dé, pues debe estar eso, mayor o igual a 20. ¿Para qué? Para que usted pueda participar. Si no puede participar, ahí es donde normalmente, si usted solo no pudo, pues venga y asóciese con alguien más, cosa tal de que sus índices puedan aumentar y entren dentro de lo que usted requiere para poder participar en un contrato de estos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe, ahí también la nota dice, en caso de uniones temporales o consorcios, los índices se calcularán ponderando los componentes de los índices de acuerdo al porcentaje de participación de cada integrante. Claro, Es decir, entonces, por ejemplo, acá. supongamos que nos vamos a asociar con alguien y específicamente una unión temporal. Entonces, si nosotros vamos a querer ganar muchísimo, pues a ellos le ponemos poquito o viceversa. La cuestión es cumplir para poder participar. Listo, listo. Profe, y lo otro que encontré fue lo de fórmulas de calificación, pues aquí utilizan como puntuaciones. A ver, las fórmulas para poder calificar en general casi siempre dan varias fórmulas y hay diferentes formas de obtener con cuál se va a calificar específicamente ese día. Puede ser que según sea, digamos, la tasa representativa del mercado, si da tanto, entonces utilizaremos la medida geométrica o utilizaremos la medida aritmética o cualquiera de ese poco de fórmulas estadísticas que se utilizan precisamente para obtener de una muestra un resultado específico para el caso que no tenga que ver de pronto que su propuesta con algunos amigos lograron vincularse a este proceso,
y direccionar hacia costos muy altos, es decir, hacia la parte superior de la media o hacia la parte inferior o específicamente en la media. Entonces, para eso normalmente se utilizan las otras fórmulas donde no importa, cada quien participa con lo que les dio de costo o presupuesto en general y pues según el número de participantes, es decir, según la muestra representativa de esos participantes que se presenten a ese contrato. Listo, profe, pues. Eso sería básicamente lo que encontré, pues. En el pliego de condiciones están casi todos los ítems que usted pidió para lo que es el seguimiento. Ok. Recuerden que ustedes tienen que armar para lo que es para una obra y lo que es para una interventoría. O sea, se tienen que reflejar precisamente esas dos cosas como procesos licitatorios. ¿Para qué? Porque es que efectivamente cambia un poco. Por lo menos en realmente usted no concursa con el valor de su presupuesto. Mientras que obligatoriamente en lo que es para un contrato de obra, sí tiene que concursar. O sea, aparte de cumplir con el resto de requisitos, usted concursa con el valor que da de la sumatoria de costos directos más costos indirectos. Es decir, el costo total. Entonces, con él, usted es que participa realmente si cumple el resto de exigencias de los pliegos de condiciones. Entonces, ya con eso, pues el tipo también de desarrollo, pues es un poco diferente. Es más, las pólizas de entrada, las que se exigen en lo que es interventoría respecto de lo que es obra, un contrato de obra pública, son muy diferentes en muchos sentidos. ¿Sí? Normalmente aparecerán muchas más en lo que tiene que ver con la obra. ¿Quién más va a mostrar algo? Ingeniero, nosotros, bueno, Dale. teníamos el primero que era el de interventoría, pues concurso de méritos abierto, era de 66.120.749, era en el municipio de Montebello, en Antioquia, y el objeto era interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del centro de acopio vehicular en el municipio de Montebello. El proceso ya fue adjudicado, lo adjudicaron el viernes. Y para ese, pues revisamos los informes de evaluación. La propuesta, pues obviamente por la situación, se entregó por medio electrónico y para esta, pues solo hubo un participante, entonces fue el que se lo ganó. No, bueno, entonces quiere decir de que Cumplía. si por lo menos cumplía con el mínimo de requisitos, pues ya gana. Exacto. Lo que nosotros vimos en esta y que nos quedó como la duda fue, digamos, que pues, en la parte de la propuesta económica nos decía sobre un factor multiplicador. O sea, decía que teníamos que entregar como el formulario de la propuesta económica y un factor multiplicador. Digamos que eso del factor multiplicador no nos quedó muy claro. Va un momentito. Sí, bueno, normalmente dentro de lo que son los contratos que tienen que ver con consultoría, y esa información ustedes la pueden buscar específicamente. Eso depende también de cuál es el factor multiplicador que está rigiendo en este momento. Entonces, digamos, un adicional, ¿sí?
que tiene que tener específicamente, normalmente lo que son los contratos de consultoría e interventoría. ¿Sí? Ese factor multiplicador, pues tiene ciertas connotaciones, dependiendo de lo que hay, allí debe decir de pronto sobre qué lo quieren calcular. ¿Sí? No sé si tiene específicamente ahí dónde sale como para observarlo. Sí, ingeniero, ya comparto. Esta parte. Pues ahí sí nos decían que tenía que ser como de un 2.09, también lo estipulaba ahí en el pliego. Entonces, digamos, no sé si, o sea, eso va en el presupuesto, ¿es un documento adicional que se tiene que entregar? Sí, o sea, Sí. en lo que son este tipo de propuestas, el factor multiplicador es hagamos de cuenta que fuese un presupuesto y es algo adicional, sí, una documentación adicional que están solicitando. ¿Lo amplías un poquito, por favor? ¿Ahí? Sí. Entonces ahí explica. El factor multiplicador corresponde a aquellos costos indirectos o gastos en que incurre la organización del consultor, ven que esto específicamente es para consultoría o interventoría, para poder ofrecer la disponibilidad de sus servicios. Este factor se aplica sobre los costos de personal. Entonces, dependiendo del staff, de la infraestructura organizacional, para los que van a concursar en esto, ¿sí? Para esa interventoría, pues él deberá seguramente tener, no sé, vamos a imaginarnos algo, pues por ejemplo, secretario, secretaria, el mensajero, mensajera, de pronto residentes de obra, de pronto cuestiones de manejo de toma de muestras para ensayos de laboratorio, un poco de infraestructura o incluso que le soliciten, no, que tiene que tener un sitio específico durante el proyecto como oficina para eso. Entonces, bueno, el alquiler y demás. Entonces, todo eso precisamente compone como ese porcentaje específico. ¿Por qué hacen eso en general? Resulta y acontece que en los contratos de obra, pues nosotros tenemos costos directos y costos indirectos. Normalmente en lo que son los contratos de consultoría, por ejemplo, si fuese alguien del régimen común, el IVA es directamente sobre el costo directo. Es decir, ahí no hay administración, imprevistos y utilidad. Pero eso está inmerso dentro de lo que son los costos que él está colocando que va a gastar específicamente en la interventoría. Entonces, es como un desglose de esa información. El formulario factor multiplicador. En este formulario se deberá discriminar el factor multiplicador en cada uno de sus componentes. Entonces, por ejemplo, ellos aquí dentro del pliego de condiciones seguramente tienen ese formato, ese formulario específico. Entonces, ya es uno que esta entidad tiene para poder identificar que según la información que el proponente llene, pues se puede verificar de cuánto es el factor multiplicador. Entonces, para el cálculo del factor multiplicador deberá utilizarse como modelo el formulario publicado por la entidad, que contiene los requisitos mínimos que deberá tener en cuenta el oferente para su cálculo, ¿sí? El factor multiplicador establecido por el proponente no podrá ser superior al establecido por el municipio, so pena del rechazo de su propuesta. Aquí es donde viene la cuestión. Uno siempre tiene que saber los datos. Entonces, por ejemplo, en algún momento que hablamos respecto de costos indirectos, cuando es contratos de obra, pues hay entidades donde dicen, aquí no pagamos costos indirectos superiores a tanto. Es decir, nos limitan, no, más del 15% no, más del 20% no, más del 30% no, lo que sea. En este caso en particular, por ser consultoría, eso hace referencias a eso. Entonces ellos dicen, oh, no, usted el factor multiplicador le está dando, supongamos, 0.80, por decir algo. Y nosotros en la entidad no aceptamos más de 0.50, cosas como esa. Entonces, a eso hace referencia. Entonces, sube un poquitico, por favor. Bueno, baja, perdón.
Ahí. Entonces, honorarios o utilidad es el beneficio económico que recibe el consultor por la ejecución del trabajo y está incluido en el factor multiplicador. Entonces, habría que ver específicamente el impuesto al valor agregado IVA equivalente al 19% o el que se encuentre vigente en el momento de presentación de cada acta de pago. ¿Por qué hacen específicamente esa redacción? Porque el IVA es susceptible de que varíe, ¿sí? Y se aplica sobre el valor básico de la propuesta. ¿Cuál es el valor básico de la propuesta? Pues para el caso, lo que vendría siendo un costo directo. Este requisito es indispensable y deberá ser parte integral de la propuesta al momento de entregarla. Entonces, no sé si tienes por ahí específicamente el formulario del factor multiplicador. Creo que está al finalizar. Normalmente en las cámaras de comercio, ¿sí?, que es donde saca uno el RUP, que es mucha de la información que uno utiliza precisamente para las licitaciones, allí conocen los factores multiplicadores que se están manejando en ciertas zonas, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde sea que se vaya a presentar la licitación, pues uno solicita la información y se la deben dar a uno. En este caso, la misma entidad está diciendo que si supera el factor multiplicador que ellos tienen, de una vez es rechazada la propuesta. O sea que de entrada, bueno, si es el caso, entonces díganos cuánto es el máximo del factor multiplicador para que esté precisamente por debajo o muy cercano a ese tope. No, y en el pliego no está de estar como documento adicional, sino que es que están pesados. Ah, ok. Y bueno, y el otro proceso que nosotros estábamos buscando, pues lo buscamos en el SECOP 2. Sí. Pero entonces lo declararon desierto, que por falta de soportes técnicos era una adecuación de la unidad de cuidados intermedios del Hospital Central de la Policía Nacional por la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. Ajá. Pero entonces lo declararon desierto. Bueno, si lo declaran desierto, pero están diciendo, no lo declaran, o sea, hay varias formas de declarar una licitación desierta. Una de esas es que no me presente nadie, pero en este caso en particular es porque se dieron cuenta que no, aquí hacen falta más estudios, por tanto, el tipo de pliegos de condiciones que iban a sacar no iba a ser el idóneo y seguramente iba a tener problemas ese contrato al momento de que alguien de pronto se lo haya ganado, que es lo que siempre hemos dicho respecto de que lo primero que hay que hacer es revisar con la documentación, justo cuando uno se lo gana es muestre a ver si lo que tenían de diseños y especificaciones que hace parte de la documentación original, es decir, de eso que viene desde lo que es el banco de proyectos, se supone que debe estar bien. Normalmente siempre tiene errores, entonces uno como contratista, lo primero que tiene que hacer es justo cuando uno se lo gana, es decir, hasta presentar la licitación, uno lo hace con base en la información que la entidad contratante, es decir, los que sacan la licitación, nos proporcionan. ¿En dónde? En los pliegos de condiciones. De ahí para allá, si no lo ganamos, nos lo adjudican y ya firmamos el contrato, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Se supone que ellos, a no ser de que el contrato haya dicho que uno es el que tiene que hacer los diseños, normalmente los diseños siempre los proporciona la entidad contratante. Entonces ya estarán esos diseños, esas especificaciones, es decir, habrá un resumen en unos planos y de los planos empieza uno a calcular las cantidades de obra. Si empieza a ver cosas diferentes, cosas muy raras, pues ¿qué empieza usted a proyectar? Ah, bueno, tendré la justificación eventualmente para un acta de modificación de mayores y menores o ajuste, sí, según sea el caso. O no, resulta y acontece que no, esto lo que faltan son ítems por contratar. Entonces ya de pronto ya entra ese, si se está de pronto solicitando un otro sí o un contrato adicional, ¿sí? Todo eso parte desde que en el inicio se tenga bien calculado esas cantidades de obra respecto de lo contratado. ¿Y por qué se hace eso? Pues precisamente por eso se hacen los seguimientos de obra, porque si usted no lo hace justo a tiempo, va a llegar el momento donde de pronto con la obra
con lo que supuestamente usted debería desarrollar el 100% del proyecto, apenas logra desarrollar el 30%. Y es normalmente lo que siempre hablan de elefantes blancos y demás. Pero muchas veces no es realmente que el ingeniero, el contratista, se haya robado la plata. No, simplemente que de pronto el grupo que sacaron esa licitación y demás, lo habían sacado y les hacía falta bastante. No habían calculado bien. Pues toca desarrollar hasta donde hay, y si no incorpora más recursos ni está la, digamos, la sustentación para poderlos meter y dar cumplimiento al objeto del contrato, pues hasta ahí llega la obra. Listo. Entonces, por lo menos estos, específicamente que están declarando la licitación, la están declarando desierta, por lo menos ellos se alcanzaron a dar cuenta, uy, la estamos embarrando. Entonces, para no tener después problemas, porque muy seguramente ya saben que no les van a incorporar más recursos para ese tipo de proyecto, o específicamente que les van a dar exacto lo que necesitan para ejecutarlo. ¿Algún otro grupo? ¿Alguna otra duda? Pónganle cuidado. Para de hoy en 8, así como ya van a tener mucho avance respecto de lo que se están inventando, por favor, necesito que traigan desarrollado la lista de chequeo de esa información de los contratos. Si es que van a cambiar de contrato, de una vez, el que sea, y que tengan la información. Es decir, ya no van a salir con que no se puede ver, o no, definitivamente la borraron. Nada. Tienen que tener ya desarrollado el checklist, la lista de chequeo de verificación de información, para que con eso ya toman específicamente ese contrato y lo van transformando, lo van modificando según las condiciones de lo que ustedes piensan mostrar en el proyecto final. ¿Entendido eso? ¿Entendido? ¿Se durmieron? No, sí, es que no puede activar el audio. Ah, bueno. Ah, pero le tocó gritarlo para que se le activara. Dios mío. Es que me estaba temblando la mano, sudoso. Profe, la lista de chequeo hay que realizárselo tanto a un proyecto de interventoría como a uno donde... Sí, señor. Sí, correcto. Son dos listas de chequeo técnicamente. Exactamente, son 2 listas de chequeo. Lo que pasa es que, pues, digamos, ustedes arman una lista de chequeo general, y por eso les digo, ustedes pueden estar haciendo digamos, el seguimiento a varios proyectos. Entonces, simplemente ustedes le colocan un nombre específico. Esta lista de chequeo se la estoy haciendo a tal proyecto, y ustedes van verificando, ¿sí? Y con eso ustedes van haciendo, digamos, una carpetica, una información, donde ustedes pueden saber, ajá, para tal día tiene que haber salido tal cosa. O, uy, definitivamente nos hace falta este papel si es que queremos concursar, y ese se demora por lo menos de 8 a 15 días. Muestra a ver si nos da el tiempo de buscarla, porque si no, ya sería por ejemplo, un contrato descartado. Entonces se le invierte tiempo y trabajo, pues, a otros donde sí, porque si usted pierde tiempo específicamente, vamos a darle tal, y hacen tremendo presupuesto, sacan cantidades de obra, costos unitarios, bueno, en fin, todo lo que tengan que sacar. Y cuando se dan cuenta, uy, pero es que piden un papel, y ese papel específicamente nosotros no lo tenemos. Y si la licitación se cierra mañana o pasado mañana, ya sabemos que no vamos a poderlo conseguir. Entonces, ay, pues madre, perdimos todo ese tiempo y toda esa inversión de trabajo que desarrollamos para eso. Ah, bueno, entonces empecemos a mirar otro. Pues eso es una pérdida de tiempo, un desgaste inoficioso. Y eso es común de que ocurra. Entonces, para que no les pase, ni les vaya a pasar en ninguna de las empresas con las que ustedes estén trabajando o las que ustedes mismos monten, precisamente hacen eso y se acostumbran a ser un poquito ordenaditos.
¿Alguna otra que quiera mostrar algo del proyecto, algo raro que tengan por ahí? ¿Nada? Adicional de eso, ¿alguien tiene alguna duda respecto del parcial? No, profe, todo claro. Sí. No, profe, no hay dudas. Ok. Toman la vocería de las dudas. Muchachos, les recomiendo, por favor, de verdad, no, prácticamente nos quedan 2 semanas, ¿sí? Entonces, les sugiero, y yo sé que de verdad van a empezar a sacarles muchas notas en otras asignaturas respecto de las notas del último corte, porque como el último corte no es aplazable ni nada, entonces ese sí se limita específicamente al tiempo que es. Por tanto, les recomiendo que de verdad no vayan a perder tiempo y se dediquen estos días a darle este trabajo. Porque después de que ya lo tengan organizado, de todos modos, ustedes se van así tengan mucha información que pueden extraer de otra documentación, ustedes van a tener que desarrollar bastantes cosas que les toca obligatoriamente inventarse fechas, inventarse nombres, y en eso se demoran un poco. Entonces, por favor, vayan llevando eso. Y de hecho, sobre esa creación, ustedes pueden generar su propia lista de chequeo de toda la información que tienen que ir desarrollando para sacar lo que es digamos, la licitación propiamente dicha, y después de eso, qué más información tienen que tener para que se observe o se logre entender cómo fue el seguimiento de todo ese contrato. Suponiendo que ustedes fuesen, por ejemplo, Contraloría, Procuraduría, y llegan a mirar todo un proceso de un contrato de interventoría y uno de obra civil. ¿Entendido eso? Ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, profe. Ok. Muchachos, les recomiendo, si es el caso, deberían aprovechar ahorita y definan y revisen bien esa información. O por lo menos empiecen de verdad a sacar sus listas de chequeo, porque de verdad que les va a coger el tarde respecto de otras cosas. Y pues sería muy bobo que después de que les haya ido también de pronto en el primer corte, con este segundo que medio regular son, de verdad se lo terminen de tirar con el último corte. Entonces, ojalá no sea así. Si es el caso, igual como ustedes siempre habrán visto, pero pues ustedes nunca preguntan nada, cuando yo esté dando asesoría, yo siempre les publico por ahí el enlace por si tienen alguna duda o alguna cuestión que hayan encontrado rara o qué información de pronto de que no saben qué significa eso. ¿Listo? Por favor, Magda, respecto de lo del el formulario del factor multiplicador, sí me gustaría de pronto para la próxima clase que lo tuvieses para poderlo observar. Y es más, si ya de pronto lo has mirado, cómo se entiende, mucho mejor. Lo mismo Jorge y su grupo respecto de lo de la cuestión de los balances. De hecho, esa parte de los balances, sacar esos índices, el índice de liquidez, el índice de no sé qué, esa información lo tienen casi todos los contratos que tienen que ver con obra pública en general. Sí, es una información básica que sale precisamente de lo que son los balances financieros. Entonces, si pueden observar de pronto por ahí algún balance financiero, si logran conseguir, más o menos entienden y efectivamente a ustedes les va a servir. Empezando porque obligatoriamente nosotros como ingenieros civiles